Buenos días. Buenos días, alumnos. El día de hoy ya nos toca estudiar otro grupo, ¿no?, que se estudia en microbiología, el que está referido a los hongos, la micología. ¿Bien? Es un grupo importante porque también va a tener algunos de estos hongos que van a tener repercusión en la salud bucal. Pero el día de hoy comenzaremos revisando las generalidades de los hongos y tendremos una segunda clase que va a estar referido a lo que son las micosis que afectan, que tienen más compromiso en la salud del hombre. ¿Bien? Entonces, comenzamos. Como podemos ver en esta imagen, cuando hablamos de hongos es un tema bastante amplio porque va a estar relacionado tanto a micosis que afectan al hombre como también algunas micosis que están relacionadas a algunos temas de hongos ambientales que van a estar repercutiendo tal vez en la economía del hombre, ya que va a llevar al deterioro de algunos productos. Por ejemplo, si vemos estas imágenes, podemos ver claramente, ¿no?, que de repente en nuestra vida cotidiana vemos que algunos alimentos en la ciudad de Lima rápidamente se cubren, ¿no?, con lo que nosotros llamamos un moho, ¿no? Por ejemplo, vemos que esta cubierta, tanto sobre el pan, sobre esta naranja y el tomate, vemos que tienen diferentes aspectos. Nosotros, al ver esta formación en nuestros alimentos, prácticamente ya las descartamos, ¿no?, porque vemos que hay presencia de este crecimiento, el cual tiene diferente aspecto. Este tipo de hongos son los hongos ambientales que estarían afectando algunos alimentos o algunos insumos que podrían estar expensos a ser cubiertos por estos hongos. En el primero vemos un aspecto medio verdoso, en el segundo uno verde medio terciopelado y este medio velloso. Quiere decir que estos mohos también van a tener diferentes características, lo cual va a estar relacionado a diferentes tipos de hongos ambientales. Así como tenemos hongos ambientales, habíamos mencionado que hay un grupo de hongos que estaría afectando, ¿no?, al hombre. Cuando estudiemos el día de hoy los hongos, vamos a ver que así como hay hongos filamentosos que hemos visto en la primera imagen, también hay un grupo de hongos que son los hongos levaduriformes. Entonces vamos a estudiar hongos filamentosos y hongos levaduriformes. Dentro de estos hongos levaduriformes, nosotros tenemos a nivel orofaringio, donde vemos como unas formaciones blanquecinas medias cremosas. Esto corresponde a una candidiasis, ¿no?, en la cavidad bucal, un tema que ustedes van a tener, van a verlo con bastante frecuencia, ¿no?, durante su ejercicio profesional. Es una candidiasis, es una micosis oportunista que cuando el sistema inmune se ve debilitado, aprovecha esas condiciones y se va a manifestar. Si nosotros tomamos una muestra de cavidad bucal, podríamos recuperar cándida, ¿no?, porque está presente en la cavidad bucal, ¿no?, en algunos de repente en mayor cantidad, en otros de manera reducida. Acuérdense que hay un tema importante que es mantener el equilibrio, ¿no? Al mantener el equilibrio, lo que llamamos una eubiosis, estas se mantienen como medio controladas, pero si hay un desequilibrio, determinado grupo, ya sea bacterias o hongos, van a aprovechar esas condiciones y van a verse favorecidas en su desarrollo. Bien. También tenemos algunas micosis en la piel, como estamos viendo, ahí es una tiña corporis, donde vemos claramente, y estudiaremos el día de hoy, que está delimitado, ¿no?, es una zona delimitada enrojecida, en lo cual está representando un tipo de micosis en piel. ¿Sí? También vemos acá un cuadro bastante común, que es lo que se conoce como la onicomicosis, ¿no? Este hongo que va a estar afectando las uñas
y va a cambiar el aspecto de las uñas. Y acá tenemos lo que se conoce como el pie de atleta, ¿no? Que es un hongo que va a estar afectando la parte de la piel o la zona entre los dedos interdigital, causando bastante prurito o escozor. Entonces, como se dan cuenta, tenemos diferentes tipos de micosis. Entonces, lo que nos toca a nosotros el día de hoy es, así como conocemos al grupo de las bacterias, sus estructuras, ¿no? Sus características, igual como hemos estudiado del grupo de los virus, de los parásitos, ahora nos vamos a referir entonces a estas características principales de los hongos. Hay un grupo de hongos que también han sido utilizados a través del tiempo en la elaboración de ciertos productos, como es el caso de elaboración del pan, de elaborar los procesos de fermentación, ¿no? Fermentación, como es la fermentación del vino, la elaboración de los quesos. Y en el área médica sabemos que se descubrió la penicilina a partir, ¿no? Se elaboró de un hongo que es el Penicillium notatum. Entonces tenemos un grupo de hongos que van a ser, digamos, de ayuda al hombre, como son los que van a ser utilizados en algunos procesos de fermentación para elaborar ciertos productos, como vemos acá, en este caso está representada la cerveza, en la elaboración de los panes, en la fermentación de los quesos, y la elaboración de ciertos antibióticos, como es el caso de la penicilina. ¿Bien? Veamos algunas características generales de los hongos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en cuanto a la morfología, los hongos pueden ser hongos filamentosos, ¿no? Los hongos filamentosos, por ejemplo, este hongo que está creciendo sobre el alimento que hemos visto, sobre el pan, sobre el tomate, son hongos filamentosos, ¿no? Esos hongos filamentosos, comúnmente llamados mohos, su estructura básica viene a ser la hifa. La hifa vendrían a ser estas pequeñas ramificaciones que ustedes están observando, y el conjunto de estas hifas, digamos, este enmarañado, este entrelazado, se va a observar de esta manera, ¿no? Que es lo que nosotros observamos de manera macro sobre el pan, sobre el tomate, en las imágenes que hemos visto. Entonces, la estructura básica es la hifa. El conjunto de hifas es lo que se denomina micelio. Entonces, lo que nosotros estamos observando es el micelio, ¿no? El micelio, pero si esto yo lo llevo al estereoscopio, ¿no? Bajo el estéreo, voy a poder ver que esto que se ve tan compacto está formado por un entrelazado de estas hifas. Y más aún, si hacemos una observación directa de este hongo, voy a poder ver al microscopio que inclusive hay estructuras que van a permitirme identificar. Estas ramas que ustedes ven acá son lo que se conoce como hifas, ¿no es cierto? Ahora, estos hongos filamentosos, al tener diferentes características en cuanto a su aspecto, también va a ser como consecuencia que a la observación microscópica también podamos encontrar algunas estructuras que me permitirán identificar qué tipo de hongo es. Entonces, la estructura básica de un hongo filamentoso viene a ser las hifas. Las hifas, como vemos acá en esta imagen, el conjunto de hifas se denomina micelio, ¿cierto? Ahora, estas hifas pueden ser hifas septadas, quiere decir que presentan tabiques, ¿no? Los cuales están interconectados. Este es un septo o tabique, y las hifas no tabicadas, que no presentan septos, las cuales se denominan hifas cenocíticas. Entonces, otra característica más que hay que tener en cuenta para la descripción de las hifas, ¿no? Algunos micelios estarán entonces conformados por hifas cenocíticas y otros por hifas tabicadas. Todos esos pequeños detalles, los que estudian hongos y a la hora de ver al microscopio les permite
diferenciarlos, ¿no? ¿Qué tipo de hifa es? Este conjunto de hifas, este micelio, va a haber un micelio que va a estar en contacto con el sustrato, quiere decir en contacto con el alimento. Ese micelio que está en contacto con el alimento, ¿no? Supongamos que acá esté este pan, estas se denominan las hifas vegetativas, ¿no? Las que están en contacto. Y las que vamos a ver hacia la parte superior, ¿no? Que estamos observando, se denominan las hifas. Encontramos acá hifas reproductoras, entonces hifas vegetativas o micelio vegetativo o micelio reproductor, el que está arriba. ¿Correcto? En este micelio es que nosotros vamos a encontrar las estructuras reproductoras, tanto para una reproducción asexual como para una reproducción sexual, ¿no? Entonces eso es lo que vemos hacia arriba, es un tipo de micelio, el micelio aéreo, que tiene las estructuras reproductoras, y el micelio que está en contacto con el alimento o el sustrato es el micelio vegetativo, por el cual van a obtener sus nutrientes, ¿no? El micelio que está, digamos, pegado en contacto, mediante ese tipo de micelio es que ellos van a poder absorber sus nutrientes. Entonces tenemos el micelio aéreo, el que está creciendo hacia la parte de arriba, si vemos una placa, y en este esquema, el micelio que está metido o está en contacto con el sustrato, el micelio vegetativo. Entonces recordamos que este micelio es un conjunto de hifas de diferente tipo, ya sea aceptada o hifa cenocítica. Ahora, el otro tipo de hongos vienen a ser los hongos levaduriformes. En este caso, estos hongos levaduriformes la estructura básica es la levadura y es unicelular. Entonces, cada una de estas va a dar origen a una nueva hija, como estamos observando acá, y se reproduce por gemación. Estas levaduras van a poder originar unas pseudohifas, quiere decir que no son hifas verdaderas. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Si ustedes recuerdan la imagen anterior, las hifas tienen paredes paralelas, ¿no? Mientras que en el caso de una pseudohifa, esta yema que ustedes están observando acá, primero se va a formar un tubo germinal pequeño y luego este se va a elongar, se va a alargar y luego se va a comprimir para dar lugar a la apariencia de una pseudohifa. Entonces, a partir de una yema se forma el tubo germinal, se alarga, se comprime, se alarga, se comprime y da lugar al aspecto de una pseudohifa, como estamos viendo en este caso. En esta imagen ustedes pueden observar claramente que esta levadura, ¿no?, que son unicelulares, está respondiendo a la coloración Gram como Gram positivas. Entonces, estas levaduras van a poder ser teñidas con Gram y responden como Gram positivas. ¿Cómo crecen? ¿Cómo desarrollan estas levaduras? Podemos observarlas en un medio de cultivo con un aspecto muy similar a una colonia bacteriana, ¿no? Se parece mucho en cuanto a la forma, ¿no?, el borde, la consistencia media cremosa. Y cuando hemos visto la imagen a nivel orofaringio, ¿cierto?, vimos que había como unas placas, ¿no?, unas formaciones medias cremosas que tienen esta consistencia, ¿no?, de estas levaduras. Entonces, lo que observamos en esa formación que se observa a nivel orofaringio obedece a las características no de un hongo filamentoso, sino de un hongo levaduriforme. ¿No sé qué? Dios mío. Así como hay hongos, entonces, filamentosos y hongos levaduriformes, también hay un grupo de hongos denominados hongos dimórficos. Quiere decir que van a presentar estas dos formas, estas dos morfologías. En un primer momento podrían estar desarrollando la forma filamentosa a nivel de la temperatura ambiente, ¿no?,
y luego a nivel corporal, a 37 grados centígrados, pasar a la forma levaduriforme. Esta es una característica de cierto tipo de hongos, que son los llamados hongos de micosis subcutánea o hongos sistémicos, donde pueden desarrollar ambas características morfológicas. Hongos filamentosos a temperatura ambiente y hongos levaduriformes a nivel de temperatura corporal, desarrollando estas dos formas. Un ejemplo acá tenemos a Blastomyces dermatitidis. Entonces debemos decir que varias especies, muchas especies patógenas para el humano presentan este dimorfismo, estas dos características. ¿Bien? Crecen en la forma de moho micelial al medio ambiente y en los medios de cultivo a temperatura ambiente. Entonces, si yo lo quiero recuperar, como todos ustedes ya saben, ¿no? Si ustedes quieren recuperar una bacteria, tenemos que darle todas las condiciones que están acostumbradas, igual para el moho, ¿no es cierto? Si yo quiero estudiar ese moho que está creciendo sobre ese pan, si lo voy a sacar de ahí, quiero hacerlo crecer, lo puedo hacer crecer en un medio de cultivo, teniendo en cuenta todas sus características o condiciones para desarrollo. Como sabemos que es la temperatura, el tiempo que hay que esperar, si es aerobio, si necesita humedad o no, como en el caso de los hongos. Entonces, va a crecer a temperatura ambiente, ya sea en los medios de cultivo o en su hábitat natural, pero se convierten en levaduras ya en el tejido infectado. Quiere decir, por ejemplo, van a haber algunos hongos sistémicos que nosotros inhalamos las esporas, ¿no? En el medio ambiente están los hongos y una de sus estructuras que fácilmente se desprende son las esporas. Y esas esporas, ahí es el riesgo que uno las inhala, ¿no es cierto? Ya al ser inhaladas se van al pulmón y entonces en el pulmón ya no serían la forma filamentosa, sino pasarían a la forma levaduriforme a nivel del tejido infectado. Las levaduras requieren condiciones similares que se encuentran digamos, en el ser vivo en el cual va a estar alojado. Por lo tanto, ya la temperatura cambia, 35 a 37 grados centígrados en un medio enriquecido. El crecimiento en forma de moho requiere nutrientes mínimos a temperatura ambiente. Las conidias, que vienen a ser las esporas, pueden ser las infecciosas y permitir que este hongo se disemine. Entonces, un hongo sistémico, un hongo de micosis subcutánea, va a desarrollar al medio ambiente la forma filamentosa. Y una de las estructuras que se conoce para el tema de la reproducción de estos hongos vienen a ser las esporas. Cuando las esporas están expuestas, vamos a ver más adelante que reciben el nombre de conidias, ¿no? Estas esporas que cuando nosotros, por ejemplo, ¿no?, abrimos un paquete de pan que quedó ahí, ¿no?, refundido, y vemos que todo está verde. Si yo abro esa bolsa, las esporas rápidamente van a salir y vamos a inhalar esas esporas, ¿cierto? Pero ese es un hongo del tipo filamentoso. Pero si nos comparamos con un hongo de micosis sistémica, ¿correcto? Entonces esos hongos, al nosotros inhalar esos hongos, ¿no?, al inhalar esas esporas, luego en nuestro organismo van a pasar a desarrollar la forma levaduriforme. Ahora, si yo quiero estudiarlo en el laboratorio, entonces tengo que tener en cuenta qué temperatura debo darle, qué medio de cultivo será el necesario para desarrollar una u otra etapa o fase de este hongo dimórfico. Por ejemplo, un hongo dimórfico que estudiaremos la próxima semana será el Histoplasma capsulatum, que es un tipo de histoplasmosis, es una micosis sistémica que hay compromiso pulmonar. Entonces, esta forma filamentosa, sus esporas, que son estas de acá, son esporas denominadas conidias, ¿no? Acuérdense, conidias recibe el nombre cuando las esporas están expuestas, ¿no? Y estas conidias son bastante grandes, por eso reciben el nombre de macroconidia.
Estas son las que se inhalan y cuando van a tener un compromiso al ser inhaladas ya en el pulmón, van a pasar a desarrollar las formas levaduriformes. Teniendo entonces ya establecido qué forma pueden tener los hongos, hablamos entonces de hongos levaduriformes, hongos filamentosos y hongos dimórficos, cuando presentan los hongos. Estudiemos algunas estructuras que caracterizan a los hongos. Una estructura muy importante para el hongo es su pared celular, ¿cierto? La pared celular es el que le va a dar esa rigidez a este hongo. Este le va a proteger del medio externo en el cual se puede encontrar. Y sabemos que en su composición tenemos a la quitina. La quitina es un componente característico de los hongos, que va a estar presente en la pared de los hongos, esta quitina. Esta quitina está formada, es un polímero de N-acetilglucosamina. Esta pared, además, vamos a ver que presenta glucanos, ¿no? Es un componente de la pared, mananos y algunas proteínas. Veremos en la siguiente estructura, en esta imagen, entonces, tenemos acá la bicapa lipídica que conocemos que es la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros grupos que hemos venido estudiando, esta pared va a presentar quitina, ¿cierto? Va a presentar estos polímeros de glucanos con diferentes tipos de enlace y también manoproteínas que van a ser manosas, ¿no? Ligados a proteínas. Entonces vemos que la estructura de la pared es característica de estos hongos. ¿Bien? En los hongos sistémicos vamos a encontrar proteínas y polisacáridos que van a comportarse como antígenos. ¿Recuerdan en la parte de serología? Sabemos que algunas estructuras que vamos a encontrar a nivel de la pared, ¿no? Y en este caso a nivel de la pared de ciertos hongos sistémicos, como cuáles, algunas proteínas que estamos viendo que pueden estar en la pared o algunos polisacáridos, pueden tener carácter antigénico, quiere decir que pueden inducir una respuesta inmune. Y este tipo de respuesta, una respuesta inmune específica. En cuanto a los hongos oportunistas, como habíamos mencionado a la levadura de Cándida, ¿bien? En la pared podemos encontrar algunas estructuras que se van a comportar como adhesinas, ¿no? Las cuales van a tener receptores en diferentes tipos de células. Por ejemplo, sabemos que la cándida viene a ser un hongo que coloniza mucosas, ¿no es cierto? Mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa gástrica, podríamos encontrar. Entonces quiere decir que esta cándida, ¿no? Esta levadura va a presentar adhesinas, la cual va a encontrar receptores a nivel de este tipo de mucosas, ¿sí? Lo cual va a favorecer un factor importante de virulencia en la cándida, que es su capacidad de adherencia. Un microorganismo, ustedes han visto ya en práctica, como son las bacterias, tienen capacidad de adherirse a la mucosa, ¿no? De la cavidad bucal, como el grupo de los estreptococos. En este caso, esta levadura, la cándida, tiene esta capacidad de adherencia. Si volvemos a la imagen a nivel orofaringio, vimos que estas formaciones cremosas, ¿y por qué no se desprenden, no? Si supuestamente a la hora de tragar el alimento o formar el bolo alimenticio, es que justamente tienen esa capacidad de adherencia, ¿no? Se van a ver facilitadas en su colonización por tener estas adhesinas, y estas adhesinas encontrar receptores a nivel de mucosas. Se tienen a células epiteliales, como también cándida podría estar colonizando algunos sustratos, algunos materiales plásticos. Por ejemplo, ustedes
van a ver que hay algunos materiales que se utilizan para las prótesis, ¿no es cierto? Las prótesis removibles, y como tenemos en la boca una zona bastante húmeda, esta cándida coloniza fácilmente las prótesis si no tienen un adecuado lavado, y son las indicaciones que ustedes le tienen que dar al paciente. Y se va a generar un tipo de candidiasis que ya ustedes van a revisar haremos la próxima semana énfasis en el tema de candidiasis, pero más o menos para que tengan una idea de la importancia que tiene la pared de los hongos, tanto los hongos filamentosos como algunos tipos de hongos relacionados a micosis sistémica. Vemos acá, esta es una levadura, ¿no? Acá está esquematizada una levadura, igual, su membrana citoplasmática, la presencia de quitina, también capas de glucanos, y en la parte más expuesta, las manoproteínas o mananoproteínas. Son justamente estas proteínas, ¿no? Y algunos capítulos son los que van a tener esa capacidad antigénica, ¿no? Que van a inducir a una respuesta inmune. Entonces, cuando hablamos de la pared tanto de los hongos filamentosos como de los hongos del tipo de levaduriformes, tienen esta característica, que es el componente principal, la quitina, ¿no? Las capas de glucanos y manoproteínas. Por lo tanto, la pared celular de los hongos contiene polisacáridos, manano, glucanos y quitina, que van a estar asociados a proteínas estructurales, como estamos observando. Las manoproteínas serían entonces polímeros del carbohidrato manosa y se encuentran en la superficie, que están en la parte de acá, la más expuesta de la pared celular, unida a proteína, siendo entonces principales determinantes de especificidad serológica. Ahí es donde va a haber ese reconocimiento en una respuesta inmune específica. Los glucanos, que vienen a estar por debajo, son polímeros de glucosilo, y algunos estarían formando como una red con malla, ¿no? Incrementando así la característica de la pared de los hongos, formando asociaciones con la quitina. Entonces, como que el que está más expuesto, más su función está relacionada a carácter antigénico, y esta segunda parte de acá de los glucanos con la quitina, dar ese armazón, ¿no? Que tiene la característica de la pared de estos hongos. La quitina está compuesta entonces por cadenas largas, no son ramificadas, por polímeros de N-acetilglucosamina, unidades de N-acetilglucosamina. Esta es inerte, insoluble, rígida y proporciona la estructura de sostén del hongo. La quitina es el que le va a dar esa característica y es el principal componente de la pared celular de los hongos filamentosos. Pasamos a la membrana citoplasmática. Como toda membrana, ustedes saben que está caracterizada por una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Donde vamos a ver la presencia de una bicapa lipídica insertada con proteínas, ¿no? Que es la característica de una membrana citoplasmática. Pero los hongos tienen un componente particular, que es el ergosterol, que es este componente que está mencionado acá. Esta membrana va a tener igual invaginaciones a los cuales nosotros le denominamos mesosomas, y esos mesosomas van a estar albergando cierto tipo de enzimas, ¿no? Recuerden que en los mesosomas se va a realizar ciertas actividades enzimáticas, como tenemos el citocromo P450 y las enzimas ligadas a la síntesis del ergosterol. Entonces, ese ergosterol, el esterol, predomina en las células de los hongos, es lo que vamos a típico y característico.
Si nosotros observamos acá, este está esquematizado el ergosterol y está insertado en esta membrana, ¿no? En esta bicapa lipídica con proteínas y tenemos al ergosterol. ¿Qué le proporciona o qué le suma al hongo tener este ergosterol? Le da fluidez e integridad a la membrana, permite la función apropiada de muchas enzimas unidas a la membrana y favorece la función de la quitina sintetasa para como estos mesosomas, ¿no?, que están en la membrana van a estar albergando estas enzimas y por lo tanto actividad enzimática y permite el crecimiento de la división celular, siendo entonces un componente muy importante en la membrana de estos hongos. Los antimicóticos, su órgano diana, se puede decir, sobre el cual van a actuar esos antimicóticos, justamente es capturando, ¿no?, como dicen, secuestrando, ¿no?, o formando canales con de estos hongos. La anfotericina B lo que hace es esto, ¿no?, como atrapar a este ergosterol y por lo tanto ya dejar expuesto, porque esos componentes acá están, es un componente muy importante en la membrana de estos hongos. Entonces, los antimicóticos, por ejemplo la terbinafina, que de repente alguna vez, si usted ve su mecanismo de acción, es a nivel del ergosterol. Va a actuar a nivel del ergosterol y por lo tanto va a poder controlar ya el desarrollo, porque va a evitar entonces el crecimiento y la división celular de estos hongos, este antimicótico. Pasamos ahora al citoplasma. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuál sería el componente importante en la pared? La quitina. Y en la membrana, el ergosterol, ¿no es cierto? El ergosterol, que son ya algunos componentes muy característicos de estos hongos. Pasamos a la membrana, al citoplasma ya. En el citoplasma vamos a encontrar organelas ya definidas, pues porque ya no es un procariota, ¿no?, es un eucariota, y encontraremos retículo endoplasmático. Acá está representado una hifa y acá una levadura, ¿no?, una hifa y una levadura, donde nos menciona que vamos a poder encontrar ciertas organelas como el retículo endoplasmático, microvesículas, ribosomas, mitocondrias, elementos de reserva, ¿no?, donde vamos a ver inclusiones lipídicas o de glucógeno, vacuola central, presencia de agua, sales y cristaloides. Entonces podemos ver la presencia, bueno, principal, como estamos viendo ahí, la presencia de los ribosomas, ¿no?, para la síntesis de las proteínas, mitocondrias, elementos o organelas ya muy características de los seres eucariotas. ¿Bien? Ya presenta núcleo, por lo tanto, vamos a ver algunas características como presencia definida de una membrana nuclear, puede tener entre 2 a 4 cromosomas, dependiendo del tipo de hongo, y la presencia de nucleolo. ¿Qué podemos decir de la fisiología de estos hongos? ¿No? Vemos que tienen características morfológicas muy particulares, por lo tanto vamos a ver cómo es que estos hongos pueden desarrollarse, cómo es que estos hongos pueden dividirse. Una característica que marcó la diferencia con las plantas es que carecen de cloroplastos y de mecanismos fotosintéticos productores de energía, por lo tanto son quimioheterótrofos. Van a obtener su energía y sus alimentos a partir de materia orgánica. Muchos de los hongos, por ejemplo, el grupo de los hongos que podemos observar, son capaces de obtener su energía a partir de la materia, tanto como sus nutrientes, a partir de materia orgánica en descomposición, ¿no es cierto? Vamos a ver que pueden desarrollar estos hongos. La nutrición. Hemos visto que hay un tipo de micelio que es el micelio vegetativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se van a encargar por la nutrición más tardada por absorción.
van a absorber, incorporar agua, sales, minerales, aminoácidos y algunos monosacáridos. ¿Cómo es que pueden metabolizar? Recuerden que presentan enzimas, ¿no es cierto? Entonces esas enzimas le van a ayudar a estos hongos a metabolizar ciertos monosacáridos. Poseen enzimas hidrolíticas, las cuales le permiten degradar sustancias orgánicas, lípidos, proteínas y polisacáridos. Entonces ya van a tener esa capacidad, ¿no? Esa capacidad gracias a la presencia de ciertas enzimas. La mayoría de los hongos, ustedes han visto que puede crecer, ¿no?, sobre el alimento, ¿no?, que puede estar, que está expuesto. Se considera que tienen una respiración aerobia, aunque hay algunos, por ejemplo, los que están relacionados a estas micosis sistémicas, que pueden ser anaerobios ocultativos y anaerobios estrictos. Ya es un grupo en particular, pero por lo general, si nosotros nos vamos a referir a hongos ambientales, ¿no?, obviamente van a estar, ¿no?, expuestos, no van a estar expuestos al aire, por lo tanto son aerobios. Los hongos son de crecimiento lento. ¿Cuánto es el tiempo promedio que esperamos para que crezca una bacteria en un medio de cultivo? 24 a 48 horas. Pero si nosotros queremos que crezcan los hongos en un agar, le tenemos que dar más tiempo, ¿no? Esperamos una semana, 10 días. Claramente el ejemplo es el alimento que nosotros podemos tener en casa, ¿no es cierto? Un pan, en una semana ya ahí se comienza a ver cierta formación media algodonosa en alguna fruta, pero a las 24, 48 horas todavía ese pan está comible, ¿no es cierto? ¿Qué le suma la característica acá? Como la ciudad de Lima hay mucha humedad, entonces fácilmente estos hongos pueden tener la capacidad de desarrollar en muchos de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, a recordarse que estos son de crecimiento lento. En cuanto a la temperatura, tiene un rango bastante amplio porque va a depender, ¿no?, del tipo de hongo, si es un hongo ambiental o si es un hongo sistémico. Por lo tanto, hablamos de un rango entre 5 grados centígrados hasta soportar 45 grados centígrados. En cuanto al pH, igual, ¿no? El pH, estamos hablando de un pH de un rango que podemos tener desde 2 hasta un pH de 8, por el tipo de hongo que es bastante variada su morfología, pero el crecimiento óptimo de los hongos estaría dado entre 20 grados centígrados y 38 grados centígrados y su pH óptimo entre 5,6 a 7,2. Teniendo en cuenta estas características, ¿no?, fisiológicas, es que nosotros podemos hacerlos desarrollar, ¿no?, in vitro, en el laboratorio. Hay que tener en cuenta la temperatura, el tiempo de división, ¿no?, su demanda de oxígeno, qué características fisiológicas, cómo obtienen sus nutrientes para poder hacerlos desarrollar in vitro. Veamos acá entonces, si esta es una hifa, ¿no es cierto?, y esta es una levadura, podemos ver que estos polímeros van a poder ser metabolizados por la producción de ciertas enzimas, ¿no?, y convertirlos en productos solubles y poder ser aprovechados por este tipo de hongos. Entonces, la presencia de enzimas va a permitir que ellos realicen ciertas actividades metabólicas para obtener sus nutrientes, realizándose por lo tanto un tipo de transporte, ¿no? En cuanto a algunas características de estas levaduras, ¿no?, que es dentro de este grupo de los hongos, estas son unicelulares, su tamaño puede variar entre 3 a 30 micras, por lo tanto van a poder ser observadas bajo el microscopio óptico, ¿no es cierto? Son ovales, ovaladas, esféricas o cilíndricas. Esto marca la diferencia con las bacterias que tienen la forma de cocos,
porque si ustedes se acuerdan, cuando ven al microscopio, todos los cocos son parejitos, ¿no es cierto? No es que uno más grande y uno más chico, no. Todos van a tener la misma forma y el mismo tamaño. En cambio, en una levadura podemos encontrar unas más grandes, unas más pequeñas, no medias ovaladas, medias poliédricas, y en cuanto al tamaño son mucho más grandes, ¿no? De 3 a 30 micras. ¿Cuánto es el tamaño de una bacteria? En micras. ¿No? ¿Qué tamaño pueden tener estas bacterias? Son mucho más pequeños que estas levaduras, ¿no es cierto? Vamos a observar que hay micras, ¿ah? Micras quiere decir que vamos a poder, la forma el tamaño que ellas van a obtener. Lo que nosotros vemos al microscopio es a 1000 aumentos, ¿no? No es lo mismo la colonia, ¿no? La colonia ese es otro tamaño. Al microscopio vamos a 0.5 micras, 1 micra, ¿no? El tamaño son bastante pequeñas estas bacterias, dependiendo también el tipo de bacteria. Ahora, se dividen asexualmente por gemación o fisión binaria. Ustedes están viendo acá la levadura y la producción de esta yema, ¿no? Habíamos hablado de que estas levaduras pueden formar pseudohifas, lo que les explicaba, ¿no es cierto? Se alargaba, se comprime, se alarga, se comprime, a diferencia de las hifas verdaderas que tienen paredes paralelas, ¿no? Es una característica de la formación de pseudohifas. A partir de una levadura se forma la yema, ¿no? Producen colonias redondeadas, pálidas a mucoides. Cuando le presentamos la placa, ¿no? Ustedes vieron en el agar que las colonias son muy parecidas a una colonia bacteriana, pero son de mayor tamaño y medias cremosas, ¿no? Entonces, esta sería una observación al microscopio, ¿cierto? En cuanto al tamaño. ¿Se confundirían con un estafilococo? No, y en el examen se equivocan, ¿no? Así que, no, porque son más grandes, ¿ya? Los cocos son más... ¿Dónde se confunden? Porque forman grupitos, ¿no? Cuando ven así grupos, ya al toque ponen estafilococo, pero no. Estas son levaduras, ¿no? Por el tamaño, miren, son ovaladas. La forma que tienden a agruparse es lo que a veces les confunde, ¿no? Y responden encima como gran positivo. Entonces, apenas ven, ya escriben, ya se equivocaron, ¿no? Acá se evidencia la formación de las pseudohifas, característica de Candida albicans, que le permite, ¿qué cosa? La adherencia, ¿no? La adherencia. Y al cultivo menciona que las colonias van a tener esa característica, ¿no? De color medio crema, ¿no? Forma circular, ¿no? Convexas, ¿no? Superficie lisa, muy parecido a una colonia bacteriana. Si nosotros podemos abrir, vamos a sentir ese olor de fermentación, porque las levaduras, ¿no? Cuando sabemos que se utilizan para, por ejemplo, elaborar el pan, ¿no? Fermentar algunos quesos, entonces tienen ese olor característico. Cuando algo se nos fermenta en casa, sentimos ese olor, ¿no? Se ha fermentado. Entonces, es característico de estas levaduras. Bien, entonces ya tenemos cómo es la fisiología, qué característica tienen estos hongos en cuanto a su morfología. Ahora revisemos un poco en cuanto a su taxonomía de los hongos, ¿no? Así como conocemos las características taxonómicas de las bacterias, podemos decir que teniendo en cuenta sus características morfológicas de sus estructuras de reproducción sexual, el reino fungi, que es el reino de los hongos, se va a dividir en la división zigomicota con los zigomicetos, la ascomicota, los ascomicetos, la baciliomicota con los baciliomicetos y la critidomicota con los critidiomicetos. Tenemos un grupo a los cuales le llaman los hongos imperfectos,
que son los deuteromicetos, ¿no? Que carecen de reproducción sexual. Entonces, esta dice basada en su reproducción sexual. ¿Qué sucede? Que estos grupos de hongo van a formar un tipo de conidia que vendría a ser su estructura de reproducción sexual con diferente característica, lo que les permite agruparse en estos 4 grupos. Entonces tenemos a los cigomicetos, deuteromicetos, los ascomicetos y basidiomicetos. Tenemos sí, el estudio de los hongos es bastante amplio, ¿no? Los hongos de la naturaleza, tema que nosotros no tocamos, pero están dentro de ese reino de los hongos. ¿Cómo es que se propagan los hongos? ¿Cómo es que se reproducen estos hongos? Entonces, ya en la clasificación nos están diciendo, ¿no?, que los hongos tienen reproducción asexual y sexual. Y basados en su reproducción sexual y específicamente en ciertas estructuras, es que nos ha permitido agrupar. Bien, entonces, hay un tipo de propagación que está basada como en fragmentos de la célula. Quiere decir que no hay estructura definida, a lo cual se denomina una propagación sin células especializadas. No presentan una estructura, solamente hay fragmentos de hifas y células de pared engrosada llamadas clamidosporas. Pero también hay el tipo de reproducción ya con células especializadas, ¿no? Esta se considera que es más eficaz y se divide a la reproducción asexual propiamente. En algunas literaturas le consideran como propagación, la que está basada en una reproducción asexual, ¿no? Y la reproducción propiamente sexual como reproducción. Entonces, porque tenemos hongos que en general dicen reproducción asexual y sexual, ¿no es cierto? Y algunos refieren que la sexual es solamente propagación, mientras que en la otra, que sí hay estructuras definidas, se denomina reproducción sexual. Como vemos acá, dada por fragmentos de hifas, que sin células especializadas, como también por clamidosporas, que son esporas terminales. Bien. Entonces, en esta reproducción asexual, ¿no?, que ustedes están viendo acá, se puede dar por elementos internos o externos. Los elementos internos son estas esporas que van a estar dentro de una estructura, a la cual se denomina endoesporas, ¿no? Endoesporas. Y estamos viendo en esta imagen, ¿no?, cómo las esporas están dentro de este saco, ¿no? Y también tenemos esporas expuestas, esporas externas, a la cual se denominan conidias. Ambas son esporas. Ambas son esporas, son elementos de reproducción, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Asexual o propiamente que le llaman propagación asexual. Si ustedes se ven esta imagen de acá yo les decía que están expuestas, ¿no? Ven, cada una de estas unidades son cadena de conidias, cadena de esporas. Como están expuestas, le denomino conidias, y como están estas internas, ¿no?, se denominan esporas o endoesporas. Ahora, estas conidias de acá, que se observan ya en una microscopía electrónica, ¿no?, pueden estar, ¿no?, en el micelio, ¿no?, pequeñitas, a las cuales denominan microconidias, como también pueden ser grandes, a las cuales son pluricelulares y se denominan macroconidias. ¿Bien? Entonces, en este caso tenemos conidias, ¿no?, pero en algunas, y esta es una hifa, ¿no?, termina en cadena de conidia. En cambio hay otras que son muy pequeñas, que están a lo largo de la hifa, que se denominan microconidias, son pequeñitas, como pequeñas lágrimas, y otras, por el contrario, son pluricelulares, que son macroconidias. Esto es muy característico en los dermatofitos, que vamos a ver en su momento. En cambio, ya en la reproducción sexual hablamos de dos células progenitoras, y tenemos primero la fusión de los protoplastos, la plasmogonia, la unión de los núcleos, la cariogamia, la reducción del número de cromosomas, tiene que darse una meiosis,
y la diferenciación en elementos de diseminación, que son las esporas sexuales. Acá hay otro nombre de esporas. Estas esporas que están encargadas de la reproducción sexual van a tomar un nombre en particular, dependiendo del grupo. Ahora, esa fusión, esa plasmogonia que puede darse, se puede dar entre el mismo micelio, hijas del mismo micelio, como también heterotálica de micelios opuestos. Si vemos estos hongos que tienen tanto reproducción sexual como asexual, entonces tenemos la reproducción asexual, ¿no? Va a estar mediada, ¿no? Por esporas o conidia, ¿cierto? Las cuales van a germinar y van a formar parte de este micelio. Pero en el caso de la reproducción sexual, estas van a dar lugar a esporas, ¿no? Con ciertas características y van a tener esta capacidad de primero hacer la plasmogamia, ogonia, la cariogamia, luego la meiosis para dar lugar a estas esporas. Entonces se da tanto la reproducción como propagación asexual y reproducción sexual en estos hongos que tienen estas características, ¿no? A ver, entonces, si yo les digo, en esta propagación asexual, en general, podemos encontrar esporas internas, ¿no? A las cuales yo le denomino esporangioesporas, pero también puedo encontrar esporas externas, a las cuales se denominan conidias, ¿no? Ese es en la asexual. Pero ya en la sexual, dependiendo al filo, ¿no? Van a tener el nombre de cigosporas, ascosporas y baciliosporas. Entonces, ambas que son esporas, ¿no? Pero unas van a estar relacionadas a la propagación asexual y las otras tienen esa capacidad para la reproducción sexual, donde se va a dar todas esas etapas. Veamos este ejemplo. En este caso es un cigomiceto, ¿no? Tenemos acá, esta es la hifa, ¿no es cierto? Y son hifas cenocíticas, quiere decir que no presentan tabique, y se va a dar lugar, en este caso, a esta fusión, y se va a dar esta plasmogamia, ¿no? Luego se va a formar, se van a unir, ¿no? Sumámoslas, tenemos ya este cigote por cariogamia endocene, luego se tienen que separar, darse la meiosis para formar estas nuevas esporas, ¿no es cierto? Estas esporas, en este caso, en el caso de los cigomicetos, recibe el nombre de cigospora, ¿no? La que va a estar relacionada a esta reproducción sexual. Bien. Terminamos entonces lo que es ya la clasificación de los hongos de acuerdo, ¿no? A estas características de su reproducción, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo es que estos hongos tienen esa capacidad de ser patógenos? ¿Cómo es su patogenia, ¿no? Mecanismos de acción patógena. Primero, estos pueden invadir y proliferar con respuesta inmune. Acá tenemos a esos hongos que ingresan a nuestro organismo. Quiere decir que son invasivos, ¿cierto? Al ser invasivos, nuestro sistema inmune los reconoce, ¿cierto? Entonces, va a haber una respuesta inmune frente a esos hongos invasivos. Porque recuerden, y vamos a ver más adelante, que hay hongos que solamente afectan la parte superficial, quiere decir tejido queratinizado, no invaden. En cambio, hay un grupo de hongos, que son los de mitosis subcutánea y sistémicos, que sí ingresan, no pueden invadir, ¿no? Inhalamos o alguna herida o algo, ingresa el hongo, tiene que ingresar. Y a la hora de ingresar, entonces, puede ser por invasión y proliferación con respuesta inmune, tenemos a los subcutáneos y localmente invasivos y a los mitosis sistémicos. Otra forma de que ellos pueden desarrollar su patogenicidad es por la liberación de toxinas, ¿no? Aquí sí hay algunos hongos que van a producir micotoxinas que nosotros las podemos desarrollar en algunos casos por haber comido algo contaminado con un tipo de toxinas producidas por los hongos que son las aflotoxinas.
Entonces, por eso es cuando hay un alimento está con un hongo, nosotros no lo comemos, porque no sabemos si este hongo que está desarrollando sobre este alimento, porque no sabemos qué especie es, nada, si nosotros vemos, pues ya lo descartamos, es por la producción de toxina, ¿no? Y luego tenemos otros que tienen sensibilización con respuesta alérgica. Inhalamos y de repente alguno de nosotros no hay problema, pero de repente hay un grupo de personas que están sensibilizadas a esta respuesta alérgica, ¿no? No todos nosotros vamos a poder desarrollar ese tipo de alergia a esta inhalación de estos hongos. Entonces, y acá tenemos a la aspergilosis, que tenemos al Aspergillus fumigatus, que es capaz de llevarnos a un problema pulmonar, inicialmente por una inhalación y con su consecuencia de una respuesta alérgica. Por ejemplo, acá tenemos representado en este esquema un tipo de cómo es que esos hongos pueden infectarnos. Hacia el lado izquierdo podrían ingresar por traumatismo, ¿no? Como les decía, el hongo tiene que entrar. Entonces, en estos hongos puede ser una astilla, una madera, ¿no? Que está en su superficie, está presente este hongo. Este hongo ingresa, ya sea por un traumatismo, un corte, una lesión. Otro por invasión superficial o flora residente a nivel orofaringio. ¿Qué les había dicho? Que la cándida, ¿no? Es un hongo que puede estar como presente en nuestra cavidad bucal, pero que puede estar residente y tenemos acá, ¿no? Pero este puede invadir tejido también, ¿no? Al cual le conocen algodoncillo o también lo que nosotros conocemos como candidiasis. O a nivel de la mucosa vaginal, ¿no? También ustedes saben que hay como esta cándida coloniza mucosas, podríamos tener a nivel de la mucosa vaginal o también a nivel del tubo digestivo, ¿no? Esa es una, digamos, enfermedad ya localizada. Luego, enfermedades sistémicas que tendrían del otro lado, esas se van a iniciar con la inhalación. Vamos a respirar, ¿no? Vamos a inhalar. ¿Qué cosa? Esas esporas. Y esas esporas, como están así como que se dispersan, ¿no? Están expuestas, vamos a inhalar esas conillas, seguida de una diseminación a diferentes órganos, que podrían llegar a pulmón, a hueso, inclusive hasta dar cuadros de meningitis. Entonces estamos hablando de una infección localizada como también una infección sistémica, dependiendo del tipo de hongo. Hablamos que hay una respuesta inmune, ¿no es cierto? Estamos mencionando que algunos de estos hongos tienen estructuras capaces de comportarse como antígeno y poner en alerta nuestro sistema inmune. Un hongo patógeno es capaz de sobrevivir y multiplicarse con lentitud en los macrófagos no activados, como estamos viendo acá, ¿no? Están dentro, ven esas levaduras que están representadas dentro de este macrófago. Ahora, cuando ya los macrófagos se van a activar y por citocinas liberadas por los linfocitos T, entonces los linfocitos comienzan a disparar sus citocinas, ¿no? Entonces hay restricción del crecimiento y digestión de estos hongos. Entonces ya estos hongos se van a ver limitados en su acción. Entonces hay una respuesta inmune, ¿no es cierto?, frente a la invasión de estos hongos. Entonces, hemos hecho una visión general para ubicarnos en ciertas características morfológicas, fisiológicas, ¿no?, estructurales de los hongos. Hoy día nos vamos a referir a un primer grupo de hongos, que son los hongos ambientales. Principalmente, como ustedes pueden observar, ¿no?, estos van a desarrollar un micelio con características muy particulares. Pueden ser en algunos casos algodonosos, tierrosos, terciopelados, que van a estar creciendo sobre ciertos alimentos. Entonces, podríamos decir que los hongos ambientales, ¿no?, son microorganismos, ya sean mohos o levaduras,
que habitan de manera natural, ya sea en el aire, en el suelo o en la materia orgánica en descomposición. Ampliamente, ¿no? Pueden estar presentes estos hongos ambientales. Pero su función también es importante porque cumplen un rol ecológico fundamental como descomponedores, ¿no? El cambio climático también está afectando, ¿no? Porque al elevarse la temperatura ya no favorece el crecimiento de estos hongos. Y estos hongos en el medio ambiente, estos hongos también tienen una función de descomponer, ¿qué cosa? Materia orgánica, ¿no? Y algunos pueden desencadenar algunas alergias, es cierto, sabemos que pueden ser inhalados, o procesos respiratorios. Como estamos hablando de Aspergillus, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado que algunos de estos hongos ambientales, algunas personas somos más sensibilizadas a desarrollar estos cuadros de alergia, ¿no? Frente a la inhalación de estos tipos de hongos ambientales. 3 son los géneros principales que queremos que ustedes retengan, ¿no? Ciertas características. Hay más, ¿no? Nosotros mencionamos a 3, a Rhizopus, Aspergillus y Penicillium, ¿no? Existe otro grupo como Fusarium, Alternaria, otros también géneros de los hongos ambientales, pero 3 son los principales. Vamos a comenzar con el género Rhizopus. Características, entonces, miren, todo hongo cuando nosotros estudiemos vamos a tener en cuenta sus características microscópicas y sus características macroscópicas. Sus características microscópicas van a estar referidos a qué tipo de hifa tiene, si tiene conidia, si es endoespora, no, todo lo que vamos a ver bajo el microscópico. Y sus características macroscópicas de estos hongos ambientales que son filamentosos van a estar referidas al aspecto de su micelio, ¿no? Lo que yo estoy viendo, si es algodonoso, si es granular, si es terroso, si tiene color, no tiene color, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos a este tipo de hongos filamentosos ambientales, entonces vamos a tener en cuenta características microscópicas y macroscópicas. ¿Cuáles son las características microscópicas del género Rhizopus? Parte de una hifa cenocítica. ¿A qué habíamos denominado hifa cenocítica? ¿Tiene tabique o no tiene tabique? No tiene tabique, ¿no es cierto? Entonces, esta se caracteriza porque parte de una hifa cenocítica, filamento multinucleado, y si se dan cuenta, desde un punto vértice, acá tenemos al rizoide, como si fuera una raíz, ¿no? De un punto vértice. De este punto vértice van a salir hifas diferenciadas. Esas hifas diferenciadas van a recibir el nombre de esporangióforo, ¿no? De un punto vértice sale 1, 2, 3, ¿no? Este esporangióforo se va a insertar en un saco. Ese saco se denomina esporangio, como una bolsita. Y dentro de este esporangio están las esporas. Pero como están dentro, se denomina endoespora. Están dentro y en el caso de Rhizopus se le denomina esporangiospora. Esporangiospora. Entonces, ven, ahora, esto es un dibujo, obviamente, ¿no es cierto? Es un esquema. Pero esta bolsa se puede romper y liberar a estas esporangiosporas, ¿correcto? Entonces, al microscopio, ustedes van a verlo así, ¿no? Entonces tenemos, ¿esto qué sería? Según el esquema, lo que estoy señalando acá, el rizoide. Esto que se está diferenciando, el esporangióforo, ¿cierto? Acá ya el saco como que se ha vaciado, ¿no es cierto? Y se ha liberado, ven, la gran cantidad de esporangiospora. Acá sí se vería uno que está lleno, ¿no? Es como si fuera una pelotita ahí, totalmente llena. Pero para regresar como así, ¿no? Para que regrese a su tamaño normal. Doble toque. Gracias. ¿Ve? Y esto sería
en cuanto a las características microscópicas. Pero les había dicho que los hongos hay que tener en cuenta las características microscópicas y las características macro, ¿cierto? Entonces, en las características del cultivo, al inicio tendrá un aspecto algodonoso, de color blanquecino, luego se hace grisáceo. Es el que vamos a observar de repente que se crece sobre el pan, sobre un tomate, ¿no? Que tienen ese aspecto algodonoso. Entonces, acá tenemos al Rhizopus, acá sí se ve bonito, ¿no? El esporangio en su interior. Esta estructura que ustedes ven acá es como un cáliz, ¿no? Que es el que se mete dentro del saco. Ah, ya como el micrófono, ¿no? Acá, se mete acá adentro. Esto de acá se denomina columela, esta que está metida acá. Entonces tenemos las hifas diferenciadas que van a recibir el nombre del esporangióforo, el esporangio. Y este es el micelio, algodonoso, blanquecino grisáceo. Y esto se ve muy bien bajo el estéreo. Lo que se ve acá como está saliendo hacia la parte externa, que habíamos mencionado que era el micelio aéreo, se ve claramente los filamentos y como si tuviera una pelotita ahí, ¿no? Esta cabecita está bien, que se va a ver al microscopio como el esporangio. El Rhizopus realmente es muy particular y es fácilmente para poder identificar, ¿no? Entonces vemos el pan, ¿no? El micelio y aquí el rizoide se inserta acá, ¿no? Sale el esporangióforo, el esporangio y las esporangioforas, característico del tipo del género Rhizopus. Pasamos al otro género, que vendría a ser otro hongo ambiental, ¿no? Otro hongo ambiental, otro hongo filamentoso. Este otro hongo ambiental filamentoso es del género Penicillium. Nuevamente, características microscópicas y características macro, ¿no? Las características microscópicas nos van a permitir identificar el hongo. Estas características microscópicas tenemos parte de una hifa septada, ¿no? Miren, parte de una hifa septada para atrás, ¿no? Parte de una hifa septada, luego sale una hifa diferenciada, ¿no? Tenemos al cual le vamos a llamar un conidióforo septado, conidióforo. Este conidióforo se va a dividir, es como que se divide, ¿no? Recto, se divide y luego termina en cadena de conidias. Entonces, hifa septada, hifa diferenciada, que recibe el nombre de conidióforo. Luego tenemos una estructura que le antecede a la cadena de conidias, que se denomina fiálide o también esterigma, ¿ya? Fiálide o esterigma. Pero en algunos casos hay una segunda división, ¿no? Hifa diferenciada, una primera división, una segunda división y recién termina en cadena de conidias. Cuando es esto así, la que le antecede al esterigma fiálide va a recibir el nombre de métula. Métula. Entonces, siempre la estructura que le antecede a la cadena de conidia se va a denominar esterigma o fiálide, ¿no? Esta de acá, fiálide, pero acá tenemos como el término de esterigma. ¿Es esterigma o fiálide? Ahora, si hay una división más anterior, le vamos a denominar métula. Eso, como les digo, es un dibujo. Ahora, ¿cómo veríamos al microscopio? Algo así, ¿no? Hifa septada, hifa diferenciada, y esta se divide como ramitas, y termina siempre en cadena de conidia. Entonces, tendríamos que, ¿qué le hacen, no? Para que crezca. Ya. Entonces, la estructura que le antecede a la cadena de conidias, esta de acá, se va a llamar esterigma fiálide. Y cuando hay una anterior, le vamos a denominar métula. Es como si fueran unas falanges, ¿no? O como un tipo, como una escobita, ¿no? Entonces, hay una primera que vendría a ser el conidióforo y esta se va a dividir. ¿Cómo sería el micelio? El micelio es diferente
al micelio del género Rhizopus, ¿no? Y mientras el otro era algodonoso, blanquecino, a grisáceo, este ya va inicialmente medio blanquecino, pero luego se torna verdoso, que podemos verlo sobre la naranja, de repente ahí sobre alguna mandarina, ¿no? El limón, muy característico poder observar este tipo de hongo, pero ya su aspecto, porque los hongos vamos a tener en cuenta para interpretar el micelio, sus características, el aspecto, y cuando yo hablo de aspecto, es decir, si es algodonoso, tierroso, pulverulento, aterciopelado, granular, ese es el aspecto. Y en cuanto al color, ¿no? Si este es blanco, grisáceo, verdoso, ¿bien? Entonces, esta es una característica del penicilio. Al inicio algodonoso para luego tornarse de blanquecino a verdoso, pulverulento o polvoriento. Entonces, acá estamos viendo, esta sería, basado en esta estructura, ¿no es cierto? Es que nosotros luego vamos al microscopio y observamos esta característica. Y luego, si yo la quiero hacer crecer en el laboratorio, ¿no? Porque supongamos quiero ver ese hongo que ha crecido en esa mandarina o en ese producto, tengo que darle las condiciones. Y un medio de cultivo que nosotros utilizamos y veremos ya en la práctica es el agar saburón, ¿no? El agar saburón, que va a tener los nutrientes necesarios, sobre todo carbohidratos, ¿no? Porque acuérdense que estos hongos tienen la capacidad de metabolizar carbohidratos, entonces van a poder desarrollar y ver su micelio. Y por último tenemos a los aspergillus, que sería el otro hongo ambiental, ¿no es cierto? Este otro hongo ambiental, igual, nace de una hifa tabicada, como están viendo acá. Esta hifa tabicada se diferencia en una hifa especializada, que recibe el nombre de conidióforo. Pero este conidióforo termina en una vesícula. Es como si yo tuviera mi brazo, este sería el conidióforo, ¿no es cierto? La vesícula sería mi punto. Termina en una vesícula y luego rodeando a la vesícula, ¿no? Tenemos estas estructuras que en un primer caso puede ser fiálide para terminar en cadena de conidia, pero si hay una segunda división, ¿no? Entonces tendremos primero médula para luego tener fiálide para terminar en cadena de conidia. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se diferencia del anterior? De que el anterior no tiene esta estructura, ¿no? Que es la vesícula. Entonces este es conidióforo, termina en vesícula. De vesícula, como un sol radiante alrededor de la vesícula, vienen estas estructuras para terminar en cadena de conidia. La estructura que le antecede a la cadena de conidia se denomina fiálide. Pero si hubiera otra más, digamos otra más acá, entonces sigue siendo fiálide esta, pero la que anterior sería médula. Entonces, estructuras, por ejemplo acá, se confundirían esta imagen con el penicilio. No, porque tiene esta estructura de acá, ¿no? Esta estructura que se ve. Lo que sucede es que, como les decía, una cosa es un dibujo, pero ahí está todo compacto, a la cual le llaman cabeza aspergilada. Es como si yo tuviera una cabeza, no, de una persona con el pelo bien tupidito, entonces yo lo estoy viendo desde arriba, ¿no? Pero se deja traslucir esta zona, ¿no? Oscura, que vendría a ser la vesícula. En cambio, en el penicillium no se observa, de frente es ramas, para terminar en cadena de conidia. En cambio, acá sí se va a poder visualizar, ¿no? Un fondo que viene a ser la vesícula. Y rodeando vamos a poder encontrar estas prolongaciones que van a ser médula, fiálide y cadena de conidia. ¿Bien? En el medio, ¿no? Y esto en cuanto a las características de su cultivo. Nuevamente,
aspecto algodonoso y luego blanquecino, y este es medio entre verdoso y amarillento, por eso le dicen como un color medio del azufre, un amarillo azufre, pudiendo ser negruzco, porque acá también vamos a tener algunos Aspergillus niger, que son los que van a dar este tipo de micelio de color negro. ¿Bien? Hasta acá nosotros estamos viendo entonces los tres principales hongos ambientales: hifa, conidióforo, vesícula, ¿no? Que es la que se ve al trasluz ahí, ¿no? Luego fiálide, cadena de conidia. Si hay una estructura anterior, métula, ¿correcto? Así vamos a ver al microscopio, y este es el micelio. Hoy día vamos a terminar con nuestro tema de práctica, que es lo de los helmintos, ¿no? Porque la semana hicimos protozoarios. La próxima semana, que ya sería, creo, nuestra última clase, ¿no? Me parece, de teoría, porque hoy día estamos 24. La siguiente semana es primero, ¿no es cierto? Y la siguiente semana sería 8, y la subsiguiente exámenes finales. Sí. Entonces, en cuanto al tema de la práctica, nos da tiempo para terminar la práctica y hacemos la próxima semana nuestra práctica referida a hongos, y tenemos 2 clases de hongos, pues, ¿no? La de hoy día y de la próxima semana todavía. Donde veremos cómo se hace el diagnóstico, el estudio de los hongos. Para la próxima semana, ustedes deben traer por mesa un alimento que haya presencia de un hongo ambiental. Entonces ya desde ahorita, por ahí poner un pan, o si tienen un pan que ya está creciendo, lo guardan, ¿no? O una fruta, una mandarina, algo, porque a partir de ese alimento es que vamos a hacer nuestra preparación para ver al microscopio, vamos a sembrarlo, ¿no? En un medio de cultivo, vamos a hacer todo el estudio de este hongo ambiental en función del alimento que ustedes traigan. De preferencia, uno que sea, puede ser el que es medio velloso, medio algodonoso, después ese hongo que es medio terciopelado, de color verde, ¿no? Entonces, pero tienen que cumplir por cada mesa, ¿no? Mesa que no trae material tiene 0 en esa práctica, ¿no es cierto? Así que más de uno que tenga la responsabilidad de traer ese alimento. Hoy día, como les decía, terminamos con helmintos. Hay grupos que no han expuesto, ¿no es cierto? Van a terminar su exposición. La próxima semana tendríamos el pasito, ¿no? El pasito 2, donde tienen teoría como práctica. En teoría, hasta el tema de la semana pasada, hasta helmintos. Bien, hasta helmintos. Bien, para esta parte dejarlo ya para el parte de hasta helmintos, porque tenemos ahí la parte también de parásitos, de virus, ¿no? Y parásitos, protozoarios y helmintos, un poco extenso. Y en la práctica, hasta el tema de práctica que hagamos el día de hoy, ¿no? Que van a hacer el estudio de los parásitos helmintos. Temprano la delegada me preguntó cuánto representa ese pasito, ¿no? Acuérdense que ese pasito va a tener un peso sobre tanto el examen parcial como para el examen final, ¿no es cierto? Representa el 20% del examen, pero con el notón que se han sacado, pero no les asemella ese 20%, ¿no? Ahora, para teoría, para práctica, ese pasito va a estar en función, eso sí se va a sumar dentro de la nota de laboratorio. La nota de laboratorio que da el profesor de mesa está cada vez que le revisa su informe, que no presenta, o al que siempre presenta y tiene sus checks, ¿no? Entonces y su participación, su asistencia en las clases de práctica. Y esa nota de ahí, ¿no? Ahí está incluido el pasito también, ese pasito que dimos, ¿no? Eso es 50, con 50 del examen parcial de práctica, ¿no? Que usted ya les pasé la nota, ¿no es cierto? Ya saben cuánto tienen en el examen parcial. Ahora, ahí se van generando las notas, ¿no es cierto? Nota 1, nota 2, y luego
acuérdense que esto tiene un peso, ¿no? Un peso final, que la práctica representa ¿cuánto? 60%. Y la nota de teoría, 40%. ¿eh? Entonces, por favor, no se descuiden. No quiero tomar sustitutorio de 40 alumnos, que es el colmo ya, se nota que ni estudian, y lo dejan así para ir al sustitutorio, pero ahora sí, nota que se saca, nota que le pongo, porque ya es demasiado. Ya. O sea, el que va al sustitutorio es porque realmente, pues, ¿no? Está muy mal, ¿no? Porque tienen que sacar, no descuidarse en su examen final. Como ya se sacaron un notón en la primera parte, entonces no se confíen, por favor, en la segunda parte. ¿Ya? Creo que con eso ya la lista, por favor. Dentro de las patologías asociadas a los hongos, vamos a presentarles un cuadro. A ver, entonces, pasamos a patologías asociadas. Estamos refiriéndonos a los tipos de micosis: superficiales, micosis cutánea, micosis subcutánea, micosis profundas y oportunistas. Cuando hablamos de micosis superficiales, acuérdense que está referido a lo más externo, a lo que son los tejidos queratinizados, tanto de la piel como del cabello. Y acá tenemos a lo que se conoce como las tiñas. Estas superficiales no son micosis invasivas, solamente son externas. Pero de todas maneras el aspecto no es muy grato, ¿no? Cuando nos tenemos este tipo de micosis. Tenemos a la tiña versicolor, la tiña negra palmaris, la piedra blanca y la piedra negra. Micosis superficiales, ¿no? Que está afectando acá la piel. Vamos a ir presentando. Micosis superficiales son infecciones que están limitadas a las capas queratinizadas, no producen invasión. Y las patologías es el término que se conoce como tiña. Es un término bastante antiguo, pero referido a micosis superficial. Versicolor, negra, piedra blanca. Por ejemplo, acá tenemos la tiña versicolor. Esta estaría afectando la piel, pero en ciertas zonas de nuestro cuerpo. Como estamos viendo en la imagen, el tórax, el abdomen, el cuello y la piel de la zona superior de los brazos. ¿Cuál es la característica de este tipo de micosis? Que es como, no sé si, bueno, es un término antiguo que le decían como el peine, que se descama, como que hay una pequeña descamación muy fina y el aspecto cambia, ¿no? De esa zona de la piel, como que se reseca mucho y salen pequeñas escamitas. Se despigmenta a color café rojizo, cambia el color de la piel en esa zona donde está ese tipo de tiña, entonces causada por malacesia purpúrea. Luego tenemos la tiña negra. Esta tiña negra también va a estar a nivel de la piel, pero a nivel de la palma como de las plantas de los pies, y se ven como unos parches, como están observando acá, ¿no? Parches medios que cambian de color, medios café a negruzco, pero no hay reacción inflamatoria, es externo nada más. Y esto se llama la tiña negra. Exophalia Wernicke sería el hongo. Luego también tenemos a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Que el pelo se parte, ¿no? Y estamos hablando de Piedrae hortaana. Afecta el cuero cabelludo y los signos, cuando ven a la microscopía, los cabellos tienen nódulos de consistencia firme, son duros y de color negro. Este es un tipo de micosis superficial. Ahí ven cómo se forma ese nódulo. Y luego tenemos piedra blanca, que es por tricosporo, y podemos encontrar a nivel del vello axilar, del vello púbico, de la barba, del cuero cabelludo. Se forman nódulos, como ustedes ven en esta imagen, pero la consistencia no es tan firme, es más suave y son de color claro. Entonces, ese es otro tipo de micosis superficial. Entonces, ya sea la parte queratinizada de la piel como también del cuero cabelludo, ¿no? Luego pasamos a las micosis cutáneas. Estas cutáneas, acá hablamos de la piel
en todas sus capas, ¿no? La piel en todo su espesor. Entonces va a haber un compromiso ya mayor, no solo en piel, también en pelo y en uñas. Acá tenemos nosotros a un grupo de algunos dermatofitos. Son de amplia distribución. 3 son los géneros que necesito que recuerden: tricofitón, epidermofitón y microsporo. Tricofitón, piel, pelo y uñas; epidermo, piel y uñas; y microsporum, piel y pelo. Son de amplia distribución y miren, los animales pueden transmitirnos una infección por estos dermatofitos. Se considera este grupo de micosis cutánea las dermatofitosis. Creo que son las más comunes, ¿no? Sobre todo en Lima, por la humedad y el sudor en el verano, suele haber este tipo de micosis, ¿no? El pie de atleta, ¿no? Que ahora se usa, para todo se usa zapatillas, ¿no? Antes las zapatillas solo eran para hacer deporte, pero ahora es parte de la vestimenta las zapatillas, ¿no? Y en verano, por la humedad, se generan estos cuadros de dermatofitosis. Algunas afecciones también a nivel de la piel. Miren, el Microsporum canis proviene del perro y del gato, y el Microsporum gipsio en el suelo. Entonces, si vemos acá, dermatofitos geofílicos, dermatofitos zoofílicos y antropofílicos, que son propios del hombre. Acá tenemos 2, Microsporum canis, ¿no? Y también cuando uno tiene a veces que nuestra costumbre, a veces criar gallinas, ¿no? A veces en casa, entonces, o aves, hay cierto riesgo, ¿no? De este tipo de micosis zoofílica. En la tierra también, ¿no? Aunque ahora ya no se juega mucho en la calle, en la tierra, pero antes sí, ¿no? Antes nosotros salíamos a jugar mucho afuera, en la calle, en la tierra, y a veces desarrollamos un tipo de micosis, ¿no? Pero ya no se ve mucho, pero dependiendo pues de la zona donde estemos. Y tenemos propios del hombre. Son dermatofitos, acuérdense, afectan piel, cabello y uñas. 3 son los géneros principales. Comencemos con el género microsporo, ¿no? Igual, así como hemos estudiado 3 hongos ambientales, vamos a estudiar 3 hongos dermatofitos. El microsporo afecta piel y pelo y produce lo que se conoce como también tiñas. Tenemos sus características microscópicas, vemos microconidias, quiere decir conidias pequeñas, ¿no? En forma de clava, que son estas acá medias alargadas, y las macroconidias, que tienen esta forma de uso, como de hojita, de pared gruesa, ¿no? Y pluricelular. Esta es una macroconidia, ¿no? Macroconidia de Microsporum canis, una macroconidia. Característico del género Microsporum. Entonces, a las características microscópicas es que produce macroconidia alargada. Y a las características macro tenemos, va a desarrollar un micelio algodonoso, aterciopelado, y puede pigmentar de blanco a pardo. Al reverso, los hongos se pueden ver también, crece así. Yo puedo ver una observación hacia la espalda, donde puedo observar que el pigmento de amarillo a color pardo es característico. Y este micelio que ustedes están viendo acá, que es bien blanco, ¿no? Medio algodonoso a medio velloso. El otro, el epidermofitón, es el otro dermatofito, ¿ya? El otro dermatofito afecta piel y uñas. Al microscopio, nuevamente hablamos de macroconidias, miren, macroconidias, por lo tanto son pluricelulares. La macroconidia en el epidermofitón tiene forma de mazo, alargadita, así. En cambio en el micro es en forma de hoja, medio en punta, alargada, ¿correcto? Entonces, tiene una membrana lisa y también puede dar clamidosporas e hifas en raqueta. Entonces, siempre es como que, cuando hemos visto en la clase pasada los protozoarios, hay cierta estructura que sí o sí me define frente a qué microorganismo me encuentro. En el caso de estos hongos dermatofitos, ustedes lo que tienen, por ejemplo, para el caso anterior del Microsporum es un macroconidia, eso lo define, ¿no?
En el caso de este epidermofitón, también es una macroconidia, pero que tiene forma de mazo, media alargada. Es la estructura que nos permite identificar al microscopio. En el cultivo, en el micelio difiere bastante porque es de color verde amarillento, medio azufrado, como habíamos mencionado, pero miren, desarrolla grietas centrales. Miren ese micelio muy característico, muy diferente al anterior, ¿no? El micelio acá, el otro era bien blanquito, medio velloso, y por el reverso era marroncito. En cambio acá es de verde amarillo verdoso y con grietas, ¿no? Desarrolla ese tipo de micelio y estamos hablando del epidermofitón, ¿no? Y luego tenemos al tricofitón. El tricofitón afecta a los tres: piel, cabello y ojos, a los tres. ¿Bien? Entonces, acá tenemos al que produce las tiñas y también el pie de atleta, ¿no? El pie de atleta es con fisuras interdigitales entre los dedos, ¿no? Que puede fisurarse inclusive. Características microscópicas del tricofitón. Presenta lo que se conoce como, a lo largo de las hifas, pueden formar también unas microconidias que están acá. Características, microconidias pequeñitas. ¿Ven estas microconidias pequeñas? A diferencia de los otros dos, que es macroconidia, ¿no es cierto? Microsporo tiene la macroconidia en forma de hoja. El epidermofitón, la macroconidia en forma de mazo. En cambio, el tricofitón, la característica principal son las microconidias pequeñas, ya sea aisladas en racimos a lo largo de las hifas. Entonces, ustedes vamos a ver, bueno, la próxima semana el microscopio, hifas delgaditas, ¿no? Y ven ahí las microconidias como lagrimitas a lo largo de la hifa, microconidias a lo largo de toda la hifa. Característico del tricofitón. Ahora, algunos pueden estar dispuestos a hacer una pequeña hifa diferenciada y ponerse así, y en la literatura lo describen como si fueran arbolitos de Navidad con esas conidias a lo largo, ¿no? De las hifas pequeñitas nada más. Y en otros casos pueden hacer hifas en espiral, ¿no? Con presencia de hifas, de microconidias. ¿Cómo sería su micelio? Acuérdense que estos tres son hongos filamentosos, desarrollan forma micelar. Las características también son colonias, pero de tipo algodonoso, pigmentación variada y puede apreciarse alrededor del crecimiento. Por ejemplo, acá tenemos el tricofitón rubro, que desarrolla este color rojo rubí, ¿no? Porque va a dar esa pigmentación. En el caso se ve bien blanco, pero va a dar un pigmento alrededor. Si volteamos esto, se va a ver el color rojo. ¿Bien? Creo que esto también, ¿no? Luego, entonces, podríamos definir que tres hongos dermatofitos principales. ¿Cuáles son? Tricofitón, epidermofitón y microsporo. Estos tres hongos son los principales asociados a estas dermatofitosis. ¿Dónde vamos a encontrar estas dermatofitosis? La tiña corporis. ¿Ven estos parches que ven acá? ¿No? Y ese sería mucho descuido, ¿no es cierto? Llegar a este extremo. Pero sí aparece, de repente por ahí alguna vez ustedes han podido observar. Y en el cuello también, ¿no? Se ven manchas delimitadas con su bordecito. Entonces tenemos parches circulares con bordes rojos, mucho prurito, descamación central. ¿Quiénes están asociados? Microsporo y tricofitón. Luego tenemos a la tiña pedis, que es la del pie de atleta, ¿no? ¿Qué caracteriza? ¿Dónde se ubica? En los espacios interdigitales, mucho prurito, escozor, zona vesiculosa, escamas y fisura crónica. Acá, ¿no? Entonces va a ser entre los dedos, ¿no? Tenemos a la tiña pedis.
Luego tenemos la tercera, que es la tiña crural. Ese es a nivel de la ingle. En verano, con el pantalón, ¿no? Esa zona un poco que tenemos más gordita en esa parte y se genera un pliegue. En ese pliegue es que ahí, a veces por la sudoración, se pueden dar las condiciones para que tengamos este tipo de micosis, escamas eritematosas con zona intertriginosa y mucho prurito. Nuevamente tenemos al tricofitón y al epidermofitón. Es esta, ¿no? ¿Ve? A la zona justo a nivel de la ingle vamos a poder ver este tipo de micosis asociados a estos dermatofilos. Que no es, mejor dicho, no es raro, porque sí, en algún... Ah, ¿cómo regreso? Algo aprendido. Luego tenemos a la tiña capitis, parches circulares, zonas, a veces se ven en los niños, ¿no? Que se ve zonas de su cabecita donde no hay crecimiento de pelo, pero que se le cae el pelo, ¿no? En cierta zona. Parches circulares con calvicie, se ve cabellos rotos, ¿no? Tenemos a microsporum, el tricofitón torsuras, también tenemos a nivel de la barba y por último a nivel de las uñas. ¿Y qué vemos en común? Los tres géneros de dermatofitos, acá. Tenemos microsporum, tricofitón, ¿no? Microsporum, tricofitón, epidermofitón flocoso. Este epidermofitón flocoso, con ellos son los tres dermatofitos asociados, hemos visto, a piel, cabello y uñas. Ese es el tiña capitis, zonas donde hay pérdida de cabello, ¿no? A nivel de la barba, también zonas un poco eritematosas, donde hay presencia de esta descamación. Y al último, al nivel de las uñas. Lo que generalmente primero cambia de color, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto? Se van a engrosar. Luego se van a desmoronar, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio en el laboratorio, hacemos un raspadito, ¿no es cierto? Echamos unas gotitas de hidróxido de potasio para desqueratinizar, ¿no? Porque esto está todo apretado. Acuérdense que esto es un micelio, ¿no es cierto? Un micelio. Y luego se observa el microscopio usando coloración, que veremos en la práctica, ¿ya? Y yo creo que sí, ahora sí hasta acá, ¿no? Sí, ahí ya nos quedamos, ¿bien? Entonces, acuérdense que esta es una primera parte, ya nos faltan, por favor, ya nos falta muy poquito, ¿no? La lista, a ver, nadie ha escrito por nadie, ¿no?